primera acción fue en enero, sabíamos que teníamos este problema de la pandemia, y que comenzamos a decir, la primera acción fue el control de la recepción y despacho de naves en Bahía, de tal forma que no existiera el contacto de las tripulaciones hacia el puerto. Creo que ese fue lo primero y prácticamente eso se controló, y puedo decir que en el caso del Perú no vino por la parte marítima el virus, ¿no? O sea, definitivamente se dispuso y la sanidad marítima era el que iba y recepcionaba la nave, y en función de eso entraba a los puertos a nivel nacional. Y la segunda acción rápida fue activar que todos los terminales activen un protocolo sanitario, que eso también fue muy importante para poder mitigar este virus que, como ustedes bien lo saben, este virus lo traslada a las personas. Mucha gente piensa que es la infraestructura y tienen el temor, y no es así, son las personas las que generan eso. La tercera medida adoptada la APN también fue esto de las plataformas tecnológicas, utilizar que todo el sistema, toda la cadena logística, utilizara lo que era la ventanilla única del comercio exterior, nos ayudó. Y la cuarto importante, creo, y ese fue para mí el éxito, porque vamos a decir el éxito de la sostenibilidad, ¿no? O sea, de todas maneras, como tú bien has dicho, ha afectado nuestro comercio, pero no se paró, no se paró. El único sector, vamos a decir, que ha estado en plena operación en este momento de la pandemia es el sector portuario. Pero ¿cuál fue el éxito de eso? La coordinación. Soy un convencido de que la forma de generar una logística importante es a través de la coordinación y a través de las comunidades portuarias. Entonces, nos sentamos, hicimos un chat de casi 250 entre funcionarios públicos y privados, de todo tipo, de todos los actores del comercio, y comenzamos a ver cómo podíamos ir solucionando los temas propios de una disposición, de una pandemia en el cual el mismo Estado peruano quería, mejor dicho, con una política clara de la salud, pero sin dejar el comercio. Entonces, ahí trabajamos todo para que el comercio no parara, y nos pusimos la meta de que todas las importaciones que estaban del Perú tenían que entrar al puerto hasta llegar a los almacenes. Igual a la exportación, de la exportación desde el momento del exportador hacia el puerto y hacia el destino. Eso creo que fue importante. Hemos trabajado todos, privados y públicos, 24 horas del día. En el primer mes fue muy fuerte ese trabajo, pero no se perdió la sostenibilidad. Creo que eso, muy bien. Luego, en este caso, se creó un centro de comando y control, que era un centro de comando y control de respuesta de emergencias en el puerto de Callao. Pero lo hicimos a nivel nacional y solucionamos el problema logístico de toda la cadena en el traslado, porque como ya estaba a la disposición que el transporte de carga y las ciudades conexas no iban a parar, pero el tema era cómo conjugar las disposiciones del Ministerio de Salud con el Ministerio de Defensa en el caso del control de la inmovilidad social. Entonces, todo eso fue un trabajo muy coordinado y me siento satisfecho porque se logró la sostenibilidad. Y el sexto punto muy importante es que todos comenzamos a disminuir los trámites administrativos y la presencia física. Creo que ahí fue el punto también, porque comenzamos todos a mejorar nuestra parte tecnológica y la parte de digitalización, y que todavía en este proceso estamos. Nace un decreto legislativo, el 1492, en el cual estamos viendo la digitalización de todo el sistema, ¿no? O sea, esta situación originó acciones inmediatas y rápidas. Creo que ahí resalta la importancia de una gran coordinación y que todos estábamos en el mismo norte. Ok, muy bien. Ahora, bueno, tú nos has descrito cómo abordaron en una primera fase la forma, digamos, de coordinar y poner, digamos, en marcha a todos los actores de la cadena, del sistema público-privado, para enfrentar, digamos, esta nueva crisis, esta contingencia tan grande.
pero hemos visto también, ¿cierto?, que la pandemia es, el virus es duro, ¿ya? Creo que nadie pensaba a principios de año que esta cosa iba a insistir tanto, iba a durar tanto y nos iba a poner, digamos, a prueba por tantos días, por tantos meses. Entonces, y además, ¿cierto?, la población ha sufrido, digamos, los efectos de este virus, con gran daño, digamos, en la salud. En todos nuestros países hemos tenido noticias también de que eso ha ocurrido así en Lima. Y bueno, la pregunta, para cerrar un poco, digamos, esta pregunta respecto a cómo se ha organizado el desarrollo de la actividad de los puertos en la fase pandémica, es cuál en realidad ha sido el mayor desafío, el mayor problema que digamos, les puso la mayor dificultad para abordar el trabajo en los puertos. Creo que primero la actividad logística necesita muchos recursos humanos. Entonces, lo primero que ha afectado la pandemia y a todos los operadores ha sido la disminución de contar con personal calificado. Entonces, en los sistemas portuarios, la logística necesita personal calificado. Y no solamente a la persona que recibe, que tenga el virus, sino alrededor de ellos, y está bien clara las disposiciones que tienen que también pasar a cuarentena, en este caso los 14 días que corresponde a nuestro personal. Ese es desde el punto de vista de recursos. Entonces, lógicamente, la productividad bajó la productividad, ha hecho un gran esfuerzo para mantener esta operación logística. ¿Cuál fue el resultado en este momento? Es que se trabajó en la continuidad del servicio, pero no en la producción. O sea, en la segunda fase, en el cual ya el Perú tiene que empezar. O sea, nos ha afectado, lógico, hemos recibido carga, hemos enviado carga, pero falta el consumo, falta la producción. Y entonces el Perú ya ha dado inicio a esa fase de consumo y de producción. Entonces, ese de ahí es vital, porque ahí ha afectado tremendamente vamos a decir, el comercio de nuestro país, ¿no? Y uno de los temas, nosotros como Perú, igual con ustedes, que tenemos dos sectores muy importantes, que es el sector minero y el sector agroindustrial. Mire, en el sector agroindustrial el crecimiento ha sido de 3 o 4%. Mire, en la pandemia, cómo debido a esta sostenibilidad sí ha funcionado y los valores lo dicen correctamente. El tema fue la minería. La minería es casi el 30% de nuestro Producto Interno, y ese sí se fue afectado. ¿Por qué? Porque en las minerías hay concentración de gente y el Estado peruano dijo, vamos a evitar eso. Entonces, ahí es donde se ha sentido bastante fuerte la disminución de nuestras exportaciones. Tanto es así que ha cambiado. Antes del COVID, las exportaciones eran el 50%, y del comercio, vamos, del movimiento de carga era el 50% en exportaciones y era 35% en importaciones. Con la pandemia me ha cambiado, me ha puesto 35% de las exportaciones y el 50% de las importaciones. O sea, en el movimiento de carga, ¿no? Y eso es específicamente porque nuestros terminales portuarios de minería pararon sus operaciones. Ok, muy bien. Me parece que uno de los elementos claves que les ha permitido salir adelante ha sido el mismo hecho de contar en Perú con una autoridad portuaria nacional, y la capacidad que tiene, el liderazgo que tiene para la convocatoria y la coordinación, y generar la cooperación entre todos los actores. Eso yo creo que es una herramienta importante y es, digamos, algo que yo creo que va a tener que ser acentuado a futuro en todos los puertos de la región, ¿cierto? En el sentido de preocuparse más de la coordinación, de la cooperación entre todos los actores, entre todos los agentes, y en consecuencia la importancia de las comunidades portuarias como la de Callao van a tornarse, digamos, cada vez más relevantes. Ahora, pensando en el más allá, digamos, supongamos que hemos superado esta etapa, esta crisis,
cómo ves tú el futuro de los puertos o de la APN en un año, en 2 años, en 3 años, hacia adelante? O sea, con la experiencia, con las lecciones aprendidas en esta etapa, ¿cómo ves tú, en qué crees tú que va a estar ocupándose APN después de esta fase? ¿Cómo va a ser la vida de los puertos en el futuro? ¿Vamos a mantener algunas prácticas como las adoptadas en estos días, en estos meses, o vamos a ir, digamos, a nuevos escenarios, o vamos a volver al pasado como actuábamos antes? Ese es un poco lo que te quiero preguntar. Mira, muy buena la pregunta porque me deja explicar de cómo veo yo el futuro del sistema. Creo de que infraestructura tiene que haber. Siempre la modernidad exige, hoy en día peor, los buques mucho más grandes, con mayor capacidad, generan que tienen que tener una infraestructura adecuada para poder atenderlo, ¿no? Por ejemplo, en puertos venían buques, ejemplo, con descargar 1.500 teos, hoy en día un solo buque puede estar viniendo con 5.000. Entonces todo eso triplica la logística, ¿no? Tanto de transporte, los almacenes. Entonces es un tema que siempre hay que tenerlo claro. La segundo, creo que en los terminales portuarios siempre debe haber, porque este tipo de virus siempre van a existir, lamentablemente la sociedad es así, es tener una sanidad marítima internacional, un centro de control de salud en los terminales. Hemos empezado, el terminal portuario de Callao, APM Terminal, tiene un centro de salud, y eso es importante porque le da la seguridad tanto al trabajador o a los usuarios del terminal cuando ocurre este tema de la pandemia. El tercer punto, creo que lo he dicho, es muy importante, es fomentar, implementar en las diferentes regiones las comunidades portuarias. Soy un convencido que eso tiene que darse así, hay que repotenciarlo, hay que modificar, y como muy bien lo has dicho, creo que las comunidades trabajan mucho en la confianza. Si no hay confianza, ahí es donde se pierde eso. Y la quinta es plataformas tecnológicas. Creo que sin eso, si el Estado peruano y todos los países dediquémonos a eso, a que existe un por común, existe, que toda la información esté en línea y que cada uno de los actores lo utilice de la mejor forma con la finalidad de que se disminuya costos, que tenga transparencia, hacia eso vamos, ¿no? Creo que ese es el gran cambio, cero papeles, menos contacto físico, y creo que eso nos ha cambiado. Creo que hasta el mismo método de trabajo, hoy en día, por ejemplo, en la Autoridad Portuaria Nacional, prácticamente todos mis funcionarios y personal se encuentran en sus casas haciendo teletrabajo. Y ahí hemos podido funcionar, porque nos preparamos en base a una política del Estado peruano a tener y seguramente todas las empresas y todos los operadores también están, ese es un gran cambio fuerte en el país y en todos los países por ese lado. Correcto, gracias, Edgar. Creo que hay algo que no se ha destacado en los distintos foros que hemos visto, aunque es de perogrullo, es obvio, está a la vista, y es que las terminales y los puertos han podido salir adelante manejando, digamos, la contingencia, manejando manteniendo la continuidad y asegurando la protección de los trabajadores, debido a una situación que se desarrolló en la región, que fue la reforma. La reforma permitió, bueno, en los años 90, después en los años 2000, como lo hicieron en Perú, permitió el acceso al desarrollo portuario del sector privado. O sea, hoy día tenemos instalados en los puertos en la región y en el Perú una serie de empresas que se están dedicando al desarrollo y la operación de las terminales, y esas empresas, esas firmas han sido las que han logrado poner, digamos, en práctica los cambios en forma inmediata para mantener la continuidad y proteger a sus trabajadores. O sea, hay una fuerza, una capacidad instalada en cada terminal, en cada puerto, de operadores privados que son los que han hecho el trabajo en realidad,
apoyados por la autoridad y por la coordinación que tú nos has estado explicando. Entonces, ¿qué queda pendiente en el Perú en cuanto a desarrollar inversión privada en las terminales que aún están en manos del Estado? ¿Cuáles son los planes en ese ámbito aquí, digamos, a corto plazo? Ya, buena la pregunta. En el sentido, ahorita el Perú apostó a que prácticamente todos los terminales portuarios sean administrados por privados. Es una política y creo que lo importante en un país o una institución es tener claro cuál es la política. Entonces, esa política se ha ido cumpliendo. Hoy en día, ENAPO, la Empresa Nacional de Puertos, está administrando solamente un terminal que se llama el Terminal Portuario de Hilo. Hoy en día sigue, él está ahorita rehabilitando el muelle, lo está poniendo en las condiciones que está, pero siempre queda abierto a que mañana o más tarde exista un proceso de concesión relacionado a eso. O sea, pero todo es del interés privado. O sea, eso es lo bueno. Nosotros no hemos exigido en ningún momento algo de hacer, imponer, sino simplemente darle las condiciones para que el privado efectúe este tipo de trabajo, las APP. Creo que eso ha sido muy, muy, muy importante. Y sobre la pregunta anterior, me olvidé, y creo que la lección aprendida es que no podemos estar, la región debemos trabajar juntos en lo que es el cabotaje regional. Creo que es importante, somos una región rica en productos que no debemos depender de otros, porque lamentablemente todo este crecimiento que hemos tenido es porque los grandes países de China y todos dejaron de producir, dejaron de demandar, cuando nosotros podemos entre la región hacer esto del cabotaje. Y quisiera, ese es un tema importante de poderlo trabajar en una siguiente conferencia del cabotaje regional. Me parece que eso es efectivo y podemos hacerlo. Ok, gracias, Edgar. Bueno, esas eran las preguntas que yo tenía para Edgar. Y antes de pasar darle el pase a Jorge, que tiene, digamos, las últimas preguntas, no sé si se ha anunciado, tenemos 73 participantes, por lo que yo veo acá, y los participantes tienen, ¿cierto?, la opción de hacer preguntas vía el chat, para que se entusiasmen y le pregunten buenas preguntas a Edgar. Queremos verlo ahí también. No hay problema. Adelante, Jorge. Gracias, Edgar. Gracias a ti, Octavio. Sí, efectivamente vemos un alto interés. Yo estaba mirando las preguntas, Edgar, así que te va a tocar. Yo voy a tratar de hacer cortas las preguntas y tú has ido contestando en parte esas preguntas. Bueno, yo quería entrar, por ahí veía algunas preguntas de algunos de los participantes, digamos, y tú lo has tocado varias veces. El rol que juega una comunidad portuaria, y así lo hemos ido viendo a lo largo de nuestros países en Latinoamérica, y con los grandes ejemplos de Europa y otros países, digamos, es relevante. ¿Qué nos puedes comentar tú? ¿Cuáles han sido los avances y cómo está enfrentando de alguna manera Comport esta crisis? ¿Y cómo visualizas tú a Comport en los nuevos escenarios que vienen por la pandemia, por un lado? ¿Y qué rol crees que debe jugar en el proceso de implementación del Port Community System posteriormente? ¿Qué te parece eso? No, mira, como nosotros en esto de Comport, que es la comunidad logística del Callao, para mí es una institución nueva, vamos a decir, recién empieza y como tal tiene que ir madurando en este camino. Entonces, considero que ese es el futuro, o sea, no hay mejor lugar donde podamos nosotros intercambiar. Y en este caso hemos apostado que esta comunidad es privada. O sea, miren lo interesante, nosotros como públicos somos la parte de la conectividad como autoridad portuaria hacia los diferentes actores públicos del sistema. Pero es la comunidad portuaria privada la que tiene que ver cuáles son vamos a decir, sus beneficios, los defectos y qué cosas pueden ir mejorando dentro del sistema. Entonces, creo que es muy importante. ¿Y qué sucede? Yo creo que a estas comunidades portuarias
y creo que vamos a hacerlo de esta forma. En Perú ha generado lo que se llama la Comisión de Facilitación del Comercio Exterior. Entonces, ahí se juntan como 7 ministerios, más otros organismos técnicos, que donde la comunidad portuaria formada puede ir a esa comisión y poner los puntos y los intereses que quisiera que el Estado pueda resolverlo, o con normativa, o con temas que podrían ayudar a la logística. Creo que esa es para mí la parte medular, tener una comisión que lidere, y comunidades portuarias que vayan intercambiando información y solicitando cómo lo que se tiene que hacer, ¿no? O sea, creo, Jorge, para mí esa es la visión, y el que lidera la comunidad portuaria debe generar confianza. Y eso es lo que estamos buscando, cuál de los que participan en los actores de la comunidad portuaria sea el que lidere esta comunidad. Es muy importante, porque si no hay ese compromiso, la comunidad, por más que esté diseñada, armada, con normativas, con sus reglamentos, no funcionaría. Perfecto. Asimismo, es relevante también, eso se ve en todos los países de Latinoamérica, digamos, y en general en algunos países de Europa, el rol que juega la autoridad portuaria dentro de la comunidad portuaria misma, digamos, es bien importante, ¿ya? Ahí nos parece que el rol de la APN y el rol que ha jugado su presidente, con quien estamos hablando hoy día también, ha sido bastante importante para impulsar al menos el inicio de esta actividad, digamos. ¿Qué opinión tienes tú respecto de el rol que debe jugar la Autoridad Portuaria Nacional como un ente público dentro de este camino y este andar que tiene la Comunidad Portuaria del Callao? No, sí, en la lógica debe ser la autoridad portuaria que esté de la mano con las comunidades portuarias. Eso sí, no, pero repito, hemos apostado a una comunidad portuaria que sea debidamente integrada por privados, y que luego en el intercambio de la información y en las decisiones de la autoridad portuaria puede ser como una secretaría técnica, ¿no? O sea, más que liderar, o sea, en el traslado, creo, en la madurez que se tenga en la comunidad portuaria, seguramente la autoridad portuaria acompañará y hará esa labor hasta que llegue un momento se retire, ¿no? Yo creo que un ejemplo claro es en la comunidad portuaria de San Antonio, ¿no? O sea, está funcionando muy bien y no lo está liderando la autoridad portuaria, lo está liderando lo que se armó como privado, ¿no? Creo que para mí es una muy buena norte que hay que seguir. Perfecto. Lo otro, Edgar, ¿qué crees tú y cuál será la importancia y el rol que juega la digitalización de procesos en el futuro de las operaciones portuarias y de la cadena logística dentro de los puertos peruanos, particularmente el Callao, pero también mirando hacia el resto de los puertos, Matarani, Pisco, Paita, en general, digamos, cómo es ese proceso de cambio hacia la digitalización para trabajar hacia futuro, post pandemia, digamos, y cuál ha sido ese impacto durante la pandemia? Es interesante porque justo antes de iniciar la pandemia, tuvimos una evaluación del Banco Internacional, del BID con Valencia Port, cómo estábamos en la parte tecnológica. Y para mí fue importante de que en el diagnóstico algunos procesos ya están terminados. Ejemplo, todos los terminales portuarios tienen un sistema tecnológico dentro de su terminal moderno, es decir, desde la factura hasta que salga el contenedor, todo está integrado. O sea, desde ese punto de vista estamos muy bien. La segunda, la SUNAT. Nuestra SUNAT ha sido una entidad del Estado que ha promovido mucho lo que es la información y la tecnología. Entonces, ha generado que en esta pandemia y en los procesos que hemos visto en los últimos 2 años, una rapidez en la información de los datos ahí. La tercera importante, vieron y verificaron que estaba la ventanilla única de comercio exterior, ¿no? La ventanilla de comercio exterior con sus 3 componentes, que son el componente portuario, todo lo que le corresponde a los certificados de origen, y eso ha ido funcionando, pero el gran salto que ahorita está haciendo la ventanilla única de comercio exterior
es orientar a todo lo que es el Port Community System. Y el Port Community System es el que nos va a permitir que todos los actores tengamos la información en su momento. ¿Qué hemos avanzado de eso? Ya estamos haciendo el plan director. O sea, ya todo el proceso de diagnóstico se ha hecho, y con este plan director seguramente debe terminar, entendemos, en el primer semestre de 2021, para luego empezar a la implementación. Y paralelamente a esta parte tecnológica, estamos trabajando también con el Ministerio y el Ministerio de Transporte a lo que se llama el nuevo componente portuario. El nuevo componente portuario, ese es el que más cerca lo veo yo, porque ya prácticamente ya se acabó el plan director y vamos a empezar ya la implementación, donde en este caso va a ser desde que el buque llegue a Bahía hasta amarre al puerto, va a tener toda la información, los prácticos, las embarcaciones, dónde va a amarrar, el muelle, o sea, lo que es la parte marítima hacia el puerto. Y eso es muy importante, y después ya se complementará dentro del Port Community System cuál va a ser la trazabilidad de la carga. Y eso lo hemos empezado con el Puerto del Callao. El Puerto del Callao maneja pues, prácticamente las importaciones, el 78% de las exportaciones pasan por el Puerto del Callao. Entonces, los modelos tienen que seguir con planes pilotos o planes puntuales. En este caso hemos apostado, y creo bien, primero por la magnitud en el Puerto del Callao a empezar toda esta tecnología. Ok, Edgar, muchas gracias por todas tus respuestas. Es claro que hay caminos, digamos, la realidad de Port Callao como una contraparte para la implementación del Port Community System, como una entidad de diálogo, es un elemento a rescatar dentro de estos últimos tiempos, particularmente para los desafíos que se vienen. Tenemos una cantidad de preguntas bastante interesantes, así que le paso la mano a Rosa para que pueda continuar con esa tarea. Muchas gracias, Edgar. Bien, gracias Jorge, gracias Octavio. Buenas las preguntas. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar inicio entonces a la sesión de preguntas. Hemos recibido bastantes inquietudes de todos los participantes y tratamos de irlas definiendo como en ámbitos, ¿no? Entonces vamos a abordar principalmente 4 ámbitos, lo que tiene que ver con eficiencia de la cadena logística, la perspectiva de distintos usuarios, ¿no? del puerto, temas relacionados con infraestructura, la parte de digitalización, que también algo de esto se ha estado comentando, y lo que tiene que ver con integración regional, ¿no? Cómo vamos fortaleciendo la relación con los países de nuestra región. Entonces, en el ámbito de eficiencia de la cadena logística y la perspectiva de usuarios del puerto, tengo algunas preguntas desde la perspectiva del transportista de carga. Entonces, una de ellas nos señala que cuáles fueron las medidas o la reacción que tomaron los transportistas de carga ante todas las medidas que se tuvieron que dar con la pandemia COVID. Y muy relacionado también con la perspectiva del transportista de carga, nos consultan si desde Chile, si la autoridad portuaria ha definido algún reglamento estándar de atención a los distintos modos de transporte, tanto carretero como por ferrocarril, y si existe algún mecanismo de regulación sobre estos tiempos de atención. Así que esa sería un primer bloque de preguntas. Ya, primero, reconocer a los transportistas de carga. Creo que ellos han sido, también han trabajado las 24 horas y a nivel nacional. ¿Qué hicimos nosotros con ellos? Trabajar juntos, es decir, dentro de todo este proceso que tuvimos trabajando en el primer mes, era que el libre tránsito, porque a veces esto de las normas de la inamovilidad podría generar, decíamos, oye, un camión vacío, supongamos un transportista que va a recoger un puerto, un contenedor va vacío, entonces los policías, las Fuerzas Armadas no entendían de cómo, oye, un camión que no tiene carga, cómo puede ¿no? transitar cuando estaba prohibido en las horas que están. Entonces, eso fue muy importante, ¿no? O sea, ahí funcionó perfectamente toda esta conectividad y un reconocimiento a nuestros amigos transportistas. La segunda pregunta muy interesante es la nueva forma de la logística intermodal. Creo que eso está claro, eso lo está liderando el Ministerio de Transporte,
está haciendo primero todo un planteamiento, un diagnóstico, y va a modificar, no modificar, sino va a generar unas nuevas normativas en referente al transporte multimodal. Creo que sí, ese es el camino, y le diría que es el MTC, el Ministerio de Transporte, el que está liderando eso. Lógicamente con la participación nuestra. Ejemplo, en el puerto del Callao, ¿qué vamos a hacer en este transporte multimodal? En la agenda de APM Terminal que estamos trabajando, estamos viendo el ingreso al puerto del Callao por el tren. O sea, ahí empieza muy bien, ya estamos trabajando en las adendas, estamos viendo cómo va a llevarse a cabo ese proceso. En la segunda importante, estamos generando un antepuerto. Más que antepuerto, para mí es un lugar donde, en lugar que los camiones estén en las calles, en las horas antes de sus citas, estarían ahí esperando a la llamada a la que corresponde la cita, ¿no? O sea, simplemente con servicios básicos, ¿no? Nada más, o sea, no vamos a hacer algo logística, y se lo digo a los que nos están escuchando, solamente es como un gran track center, ¿ya? Llamémoslo antepuerto, track center, pero donde el beneficio va a ser en la lógica que la seguridad va a haber también para el transportista, y hacer más fluido el tipo de ingreso al puerto del Callao. El puerto del Callao diariamente entran 4.000 camiones, o sea, no es sencillo generar este flujo, y se ha trabajado mucho con el Ministerio de Transporte en la generación de planes para que permitan la fluidez. Pero no es solamente tener el antepuerto y la conectividad de las estos, sino es la coordinación. Es tan clara que a veces, ejemplo, ¿no? Los dos terminales que tienen ya sistema de citas, ha sido muy importante eso en contenedores. Entonces ya puedes programar eso, o sea, y creo que ese es un cambio fundamental, y todo el ingreso al puerto a través de los transportistas es todo digital, o sea que prácticamente llegan al puerto y saben a dónde van a recoger el contenedor, y todo debidamente digitalizado. Creo que eso es el gran cambio que estamos haciendo en eso, porque nos permite, en el caso de DP World, atender 2.000 transacciones diarias. O sea, estamos hablando de casi 100 transacciones de contenedores en una hora. Y eso entonces necesita mucha coordinación, y entonces la APN, en su rol de facilitación y de que se genere el comercio, pusimos gente afuera en las vías, estamos trabajando con nuestros amigos de la policía, de tal forma de que esa fluidez se dé. No sé, ¿sí? ¿Sí he aclarado? Sí, con eso queda bastante clara las iniciativas que se están tomando en esta materia. Con respecto al tema de infraestructura, y dado que se tocó justamente la iniciativa del antepuerto, una de las consultas era si este tema del antepuerto se pudo dialogar con los distintos actores, se pudo llegar a acuerdos, ¿cómo ha sido acogido por la comunidad, dado los impactos positivos que está teniendo, ¿no? Claro, mira, sí, es un tema que seguramente genera por mala información o mal conocimiento. Creo yo que en las cosas uno no lo hace de una forma imperativa, no es el estilo mío, ni creo que del gobierno, sino simplemente hemos visto, y repito, todos los días, que existe pues en la entrada del puerto casi como 200 camiones en flujos diarios, o sea, el flujo horario. Y esa es la razón. O sea, yo les digo a los que que disculpen, el tema era primero, nunca subiéramos si teníamos terreno. Si no había terreno, mal haríamos nosotros de haber conversado algo que no se iba a dar. Pero ya lo tenemos, ya se está haciendo el estudio, y en su momento se va a indicar cuáles van a ser, vamos a decir, la forma de operar de este antepuerto, pero no va a ser nada logístico. Que quede claro, y simplemente es una mejora acuérdense que el Perú, el puerto del Callao, si ya son 4.000 camiones, vamos a hacer dos grandes inversiones en DP World y en APM Terminal. Vamos a pasar de una capacidad de 2.200.000
contenedores a 4 o 5. O sea, vamos a necesitar de todas maneras ese tipo de espacio que nos permitan dar la fluidez. Vamos a pasar de 3.000, de 4.000 camiones a 5.000, a 6.000 camiones diarios. O sea, no es fácil, ¿no? Por eso que también con el tren debemos distribuir, disminuir. Pero, ¿cuál es mi mensaje en otro sentido? El Perú, y así como todos los países, están descentralizando, estamos en un proceso de descentralización, algunos antes, otros después. Pero en el caso de puertos, había una gran descentralización. Tenemos el puerto de Paita, moderno, tenemos el puerto del sur, Pisco, ahora también en el norte el puerto Salaberry, tenemos el puerto de Matarani. Lo que requerimos es que la logística se descentralice. Ahí es el tema, o sea, el Estado puede ir, el privado puede ir, pero si la logística no lo acompaña, se queda, ejemplo, Paita es un terminal moderno, con muy buena inversión, casi como de 200, casi van alrededor de 250 millones de dólares, pero ahí vemos que todos los teos que mueve el puerto de Paita son de exportación, no hay ni uno de importación. Y esa importación es la que también queremos, cuando el puerto comience a mover importación, será que esa ciudad ha generado ya una nueva logística. Mientras no se genere eso, ahí está el tema. Entonces, por lo tanto, yo sí invito y digo, las descentralizaciones deben ir con una descentralización logística. Claro. Sí, justamente otra de las preguntas de los participantes era los planes de desarrollo de puertos como Hilo, Matarani, otros puertos que también atienden carga y que serían importantes para Perú y que justamente con este mensaje nos transmite, ¿no? Otra de las preguntas que se han marcado en la línea relación ciudad-puerto también toca algunas cuestiones de infraestructura. Voy a hacer ahí un par de consultas. Hay uno de los participantes que nos comenta acerca del caso de Chancay. ¿Cuáles son las obras de infraestructura extraportuaria hacia la ciudad que nos permitiría hacer más sostenible la relación ciudad-puerto? Y en la misma línea de ciudad-puerto nos consultan sobre los lineamientos del pilar de planificación territorial y en qué situación de la pandemia es susceptible de ser un punto de inflexión. Eso es una pregunta, a mí me gusta, porque realmente después de estar 5 años y medio en esto, creo que, como dije, los pilares de la cadena logística son muy importantes. Una que es la planificación y ordenamiento territorial y la integración puerto-ciudad. O sea, definitivamente esos son los que permiten. Voy a hablar primero lo que es la integración puerto-ciudad. ¿Qué considero yo? Más que puerto-ciudad, la ciudad debe reconocer cuál es su principal actividad económica. O sea, si el Callao tiene de tiempos y tiene puertos que permiten que el Callao, vamos a decir, ingresen las mercancías y salgan las mercancías por nuestro país, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer en la integración puerto-ciudad? La población y los gobernantes deben tener consciente qué es el puerto y juntos hacer que esto se dé. Pero si el puerto le da la espalda a la ciudad y la ciudad le da al puerto, esto no camina. Entonces es un cambio muy notorio y eso es lo que estamos trabajando ahorita con el gobierno regional del Callao y con el municipio del Callao, a que lideren lo que es integración ciudad-puerto. Ahí sí no es una comunidad portuaria, la comunidad portuaria es distinta a una comunidad, vamos a decir, a una integración ciudad-puerto. ¿Por qué? Porque ya entran otros actores que no tienen nada que ver con la logística, pero sí con la satisfacción de la población al otro lado. Y yo lo digo, en más que puerto, ciudad, con actividad económica. Ejemplo, vamos a las minerías. Si una ciudad, ejemplo, Cerro de Pasco, donde la minería es lo principal, la ciudad debe estar consciente de que esa es su principal fuente a su crecimiento. Si mañana o más tarde no le dejamos que esa fuente se dé, entonces escogió la ciudad no generar un crecimiento y generará hacerlo pues vía turismo o otro tipo de actividad económica. No sé si me dejo entender, ¿no? O sea, pero ese es fundamental. O sea, tener claro que las ciudades con la actividad económica deben ir de la mano. ¿Para qué? Ejemplo, pues yo hago una muy buena carretera
y al costado de la carretera comienzan a llegar nuevas ciudades, nuevas poblaciones, entonces esa carretera se va a quedar corta en su momento. Si hacemos que ese tipo de conectividad se quede libre y que permita que realmente el flujo de los camiones pueda soportar el crecimiento, o sea, no hay nada mejor administrar cuando hay crecimiento, más bien me preocuparía cuando no se crezca. No creo que el Perú y los países de la región hemos tenido épocas muy difíciles, pero ahora estamos en crecimiento. El Perú desde el 2009 no había parado en la tasa de crecimiento, con tasa de crecimiento positiva, pero ahora, lógicamente, con la pandemia y hay una afectación, crecimiento a nivel mundial, más de la no producción, y porque la política era, y creo que era correcto, era primero la protección de la salud de la población, se dio eso. Perfecto. Una pregunta más también relacionada a este ámbito de integración. Nos consultan cómo se articula el desarrollo portuario con la actividad logística en general, por ejemplo, plataformas logísticas. Creo que también es un tema relacionado con la discusión, ¿no? Sí, no, mira, el concepto de puerto ha cambiado, ¿no? O sea, ya no es el puerto que yo soy el centro de todo, no, o sea, es parte de una cadena. Entonces, la única forma de que la logística funcione, es que todo esté integrado. Entonces, hay formas de integrar primero a través de lo que son todos los procesos, es decir, si los procesos son transparentes, si los procesos entran en cada uno de los operadores, nos va a permitir mejorar la eficiencia. Y la segunda, contar con infraestructura portuaria, infraestructura de almacenes, infraestructura de conectividad, todo eso va a generar. Entonces, ¿qué considero que hay que trabajar? ¿No? Son tres pilares importantes, ¿no? Infraestructura, tener una parte tecnológica y la disminución de los procesos. Yo puedo tener una parte tecnológica, pero el proceso sigue siendo igual, es decir, pidiendo más papeles, pidiendo esto, o sea, generando actividades que ya no deberían darse. Si esas tres cosas se dan, la logística va a funcionar muy bien, porque yo creo, y se lo digo honestamente, en el sector privado está trabajando muy bien en todo lo que es exportación, importación, está generando casi las grandes inversiones, en el caso del sistema portuario, lo digo solamente el sistema portuario, casi los 5.000 o 6.000 millones de dólares que se han invertido en los puertos, viene del privado. No ha sido el Estado ha dado los lineamientos, hemos trabajado junto con ellos para que se dé ese efecto. Y esa confianza es la que está permitiendo que el Perú, yo sí creo, con esto que la minería, que empecemos a trabajar esa tasa de -12 que nos dicen que vamos a crecer, creo que va a ser menos. Yo apuesto que vamos a salir de esta situación rápidamente, o sea, con la minería. La agroexportación funcionó muy bien, entonces si esos son mis dos sectores que han sido mi caballito de batalla, vamos a esperar a la minería y que se dé. Muy bien, muchas gracias. Hay otra serie de preguntas respecto al ámbito del desarrollo tecnológico. Entendemos que hay un plan director tecnológico que tiene ya la APN, si nos puede contar un poco los timing, próximos pasos. Varios de los invitados preguntaban, bueno, sobre el sistema que tiene la APN, si es algo propio, comprado. Entonces yo creo que se aclara muy bien hablando de este plan director, ¿no? Sí, mira, lo interesante es que por eso yo soy un convencido de que alguien tiene que liderar. O sea, puede haber diferentes actores, pero basta que uno lidere, no que significa que él asuma su responsabilidad, que sea él el que decida. ¿Qué significa liderar? Liderar es gestionar, es hacer que todos los actores comiencen en su función del otro lado. Entonces, en ejemplo, la Autoridad Portuaria Nacional hizo hace como más de 10 años lo que se llama recesión y despacho de naves, en la que estábamos comentando cómo es el proceso de que un buque llega, entra al muelle y se le da la autorización para libre práctica, es decir, a empezar el movimiento de la carga. Pero ¿qué hicimos nosotros cuando el Ministerio de Comercio Exterior empieza con la Ventanilla Única de Comercio Exterior, con la BUCE? Entonces dijimos, oye, como autoridad portuaria, ¿por qué no la BUCE lidera
este tema de lo que es la ventanilla única portuaria. Lógicamente no pierdo yo la parte técnica, porque lógicamente yo soy su brazo derecho en la parte técnica. Entonces, hoy en día, con MinCETUR, está muy, como le digo, 3 grandes proyectos que está haciendo. Uno es el caso de la nueva ventanilla portuaria, donde la que tenemos nosotros era solamente la comunicación entre el agente marítimo y los integrantes del Estado, migraciones, DICAPI, la autoridad portuaria. Pero ahora es un cambio, ya entre el administrador, entre el agente de aduana, entra otros actores a esta nueva ventanilla. Y eso, para mí, va a ser un cambio totalmente muy fuerte en el puerto del Callao. Y la siguiente etapa, que ya, como le digo, eso ya va a estar en implementación, lo único que están en este mes o los próximos 2 meses, ¿quién va a ser el que va a hacer la implementación? Y en el caso del Port Community System, que ya es completo, donde va a ir ya como la trazabilidad de la carga y otros actores que intervienen en la logística, ese está ya, vamos a decir, ya se nombró IDOM, es una empresa grande a nivel mundial, que está haciendo el plan director. Con ese plan director dejará toda la línea base para la implementación. Yo estimo que en el 2022 debemos tener, en 2022, un sistema muy interesante en el puerto de Callao, y con eso replicarlo en los otros terminales portuarios. Muy bien, muchas gracias. En la misma línea de la parte de digitalización, nos pregunta Pascal Olivier que si la autoridad portuaria ha enfrentado algún tipo de ciberataques, ¿no? Con todo el tema de seguridad y sobre todo ahora, justo en la pandemia, si han tenido algún desafío en materias de seguridad. No, mira, tuvimos los ciberataques, creo que fue más o menos hace 8 o 10 meses en uno de los terminales a nivel mundial. En de la pandemia no hemos recibido esto de acá, y creo que por eso es que el que está liderando, ahí vamos a tener pues un sistema, los blockchain, ese sistema de infraestructura es la que está trabajando justamente el MinCETUR para evitar ese tipo de ataques. Creo que es importantísimo, ¿no? Ese es otro de las amenazas que estamos haciendo, ¿no? O sea, como no me han hablado de la droga, pero es importante, ¿no? Es importante ver de que también a través de un comité de protección y seguridad, el día de ayer hemos estado trabajando, y hemos trabajado todos los actores que tienen que ver con esto de la droga, y realmente es factible, o sea, no necesitas normas, no necesitas sino confianza hacia una institución, y que todos vamos a trabajar juntos en eso, ¿no? Creo que eso es importante. Muy bien, y bueno, ya el último bloque de preguntas respecto a integración regional, la parte un poquito más comercial. Tengo 2 consultas. La primera, nos preguntan cómo se podría fortalecer la relación portuaria. Bueno, específicamente nos hablan entre Perú y Panamá. Cómo potenciar el canal de Panamá para las exportaciones del Perú. Nos menciona Yomar de Vaz que hubo recientemente un conversatorio sobre el desarrollo del hub entre Panamá y Perú. ¿Cómo ven este aspecto? No, mira, con la apertura del canal de Panamá, o mejor dicho, con las nuevas esclusas, permitieron pues que realmente los buques que llegaban con manga de Panamá, nomás de 32 a pasar ya a 46, hemos pasado de buques de 3.000 teos a 7.000, a 8.000, ahora hasta 14.000, porque es lo máximo que en el canal de Panamá se pasa. Pero creo que ahí es un tema, por eso que creo yo en la logística, ¿no? O sea, están dadas la situación para que, por ejemplo, pues la misma comunidad logística diga, oye, ¿sabes qué? Yo como Perú voy a importar, quiero exportar una cierta cantidad, pero no todos los buques van a ir al destino que yo quiero ir. Puede ser que sea ahí, se juntan una buena cantidad de contenedores, va a donde Panamá, y de Panamá se distribuirá a los diferentes sitios. Creo que ese es un cambio logístico importante de hacerlo. Entonces, pero además del canal, yo creo en la pregunta es en la parte regional. O sea, yo sí creo que con Ecuador, Chile, Perú, Colombia, podemos hacer un flujo de comercio muy, muy interesante, y existiría la capacidad de las líneas navieras
de que poder hacer este cambio de productos, en lugar de irnos hasta a vender o comercializar a otros países más lejanos, ¿no? Pero todo depende de empezar. Yo creo que ahí sí, yo sí soy un convencido del cabotaje regional. Espero trabajar junto con ustedes en este gran proyecto que es importante para nuestra región. Perfecto. Sí, justamente la otra pregunta que nos hacían, pero yo creo que ya se responde con lo que nos comenta es ante la dificultad, ¿no?, del intercambio comercial con Asia, si se ha planificado diversificar un poco los mercados, ¿no? Y yo creo que justamente la integración regional es un aspecto que debemos trabajar. Bueno, pues con eso vamos a dar por cerrada la ronda de preguntas. Quedaron muchas preguntas todavía e inquietudes. Vamos a tratar de hacer un esfuerzo por dar alguna respuesta vía email posterior a esta actividad. Así que voy a dejar con ustedes a Luis Asensio, que va a hacer un breve resumen de lo que se discutió y el cierre de esta sesión. Así que en un momento más se conecta aquí. ¿Qué tal, Edgar? Buen día. Hola, Bien. Luis, ¿cómo está usted? Muy buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Gracias a ti por estar hoy día con nosotros. Gracias también a los panelistas de hoy, a Jorge y Octavio. Quiero mandar un gran saludo a todos los amigos del Foro Logístico. Más de 70 personas estuvieron hoy día conectados. Muchos de ellos parte del mismo foro que hemos venido trabajando estos últimos 2 años, intercambiando ideas, y justamente esta es una de las primeras iniciativas. Hemos hecho algunas cosas más, pero queremos seguir desarrollando más temas en conjunto, ¿no?, con todos los colegas que están desarrollando actividad en los países de Latinoamérica y el Caribe. Un cordial saludo, insisto, a todos los que nos están escuchando de los distintos países. Y yo quiero cerrar básicamente este primer conversatorio agradeciendo, insisto, primero tu presencia, Edgar, y resumiendo un poco los desafíos que el sistema portuario peruano, en voz tuya, ¿no?, hoy nos has transmitido, básicamente desde la perspectiva de las infraestructuras. Tú bien dices, el Perú sigue estando inmerso en un crecimiento importante de su infraestructura portuaria, pasando, digámoslo así, como una segunda gran etapa, en donde esta infraestructura a nivel de cemento, muelles, etcétera, tiene que ir sumando nueva infraestructura. Planteaste todos los desafíos justamente en el ámbito tecnológico, de digitalización del puerto, pero desde el punto de vista de infraestructura no se limita solo al puerto. Como tú bien dijiste, hay todo desafío de la interfaz terrestre, toda la conectividad que el Callao va a seguir desarrollando en lo que es la ciudad misma, ¿no?, la accesibilidad ferroviaria, el antepuerto, con todo el desafío de incrementar su capacidad casi al doble en los próximos 10 años. Es un gran desafío que va a tener la autoridad portuaria para poder coordinar ese crecimiento desde el punto de vista de los privados y también de inversión pública, ¿no? Y no perder siempre de vista, como tú bien dijiste, a los usuarios, ¿sí? Los usuarios desde el punto de vista del comercio exterior y los usuarios logísticos del puerto del Callao y de otros puertos peruanos necesitan de mayor coordinación. Tú planteaste la idea de que hoy en el Callao ya existe un sistema de agendamiento, ya existen sistemas de estandarización de indicadores de gestión, y eso repercute en la productividad del usuario, ¿no? Y en ese sentido, la experiencia de Callao creo que es una luz en el camino a muchos puertos de la región que aún están todavía en esa etapa de echar a andar sistemas de agendamiento, de mejor coordinación con los usuarios terrestres, de crear estándares de servicios, cosas que el Callao ha tenido una excelente experiencia y va a seguir desarrollándose. Entonces la infraestructura, digamos, como primer pilar que tú planteaste, es un desafío hoy y a futuro. Y como planteaba Octavio, Octavio ponía de manifiesto el problema del COVID, el problema de la sanidad, y en ese sentido, como tú bien dijiste, Edgar, esto parte de la sanidad marítima, esto parte de que nuestros navíos, nuestra gente de mar se cuide, tenga los mecanismos, ¿cierto?, para poder operar de manera segura y sana en el puerto, y eso obviamente se transmite
con mejores prácticas a nivel de continuidad operacional en los terminales, que también lo mencionaba Octavio. El rol de los privados en esta pandemia ha sido fundamental, con protocolos internos, con coordinación con las comunidades portuarias, etcétera, y en ese sentido la sanidad va a ser un elemento, Edgar, que nos va a acompañar por mucho tiempo, y en ese sentido cualquier iniciativa que apunte a la trazabilidad, a la transparencia de la información de sanidad en la gente operativa, en los mismos transportes, es fundamental. Ese como segundo elemento. El tercer elemento, ya lo hemos un poco comentado acá, Jorge Leighton planteó mucho los elementos relacionados con la asociatividad público-privada a nivel de las comunidades portuarias. El Callao está en una primera gran etapa de implementación de la Comport. En ese sentido, en Chile, por ejemplo, ya se está en fases de mayor madurez, llamémoslo así. Tú comentaste el caso de Colsa, Edgar, que efectivamente ha podido tomar un rol interesante y protagónico justamente en los distintos proyectos que se están desarrollando en San Antonio. San Antonio también espera desarrollar un megapuerto a nivel de Sudamérica, un proyecto que sigue adelante y que tiene toda la confianza del Estado de Chile, y que la comunidad logística de San Antonio tiene un gran desafío por delante. Y en ese sentido, el rol de la comunidad logística, no solamente en San Antonio, sino que en cualquiera de los puertos que nos están escuchando el día de hoy, y como mensaje, ¿no? Tú les dijiste, avancen en esa línea, incorporen al sector privado, incorpórenlo en la toma de decisiones, ¿no? De proyectos, de iniciativas, de innovación. Y en ese sentido, creo yo que el mensaje es bastante claro y es una línea de desarrollo, ¿no? La asociatividad y todo el tema comunitario. Bueno, también, y para ir terminando, la integración ciudad-puerto, lo plantearon ahí en las preguntas, no solamente en el Callao son los desafíos, ¿no? De la integración con la ciudad del Callao, una ciudad emblemática a nivel mundial y latinoamericana, portuaria por esencia, ¿no? Como un Valparaíso, como un Buenos Aires, como un Santos, son ciudades emblemáticas de puertos, de ciudades-puertos como Guayaquil, como Cartagena, el mismo Panamá, y en ese sentido todavía hay camino por recorrer, es decir, el negocio portuario está ahí, da beneficios, pero también tiene externalidades negativas y hay que asumirlas, hay que trabajarlas con la ciudadanía, hay que incorporar a la ciudadanía en ciertas tomas de decisiones de distintos proyectos. En el caso chileno, por ejemplo, existen los consejos de coordinación ciudad-puerto, que justamente desde la perspectiva de la autoridad del Ministerio de Transporte, efectivamente, motiva que las autoridades portuarias con los municipios y la ciudadanía integren panels de decisión, ¿no? Que permitan mejorar los proyectos que acompañan a veces a grandes proyectos de infraestructura, ¿no? Proyectos de borde costero, desarrollo urbano, etc. Y en ese sentido se motiva que la integración ciudad-puerto también se materialice en una gobernanza, ¿no, Edgar? En ese sentido, creo yo que el paso siguiente en varios países, incluyendo Perú, es avanzar hacia una línea de gobernanza ciudad-puerto, ¿no? Y finalmente, lo que planteaba nuestra amiga Yomar de Panamá, en términos de la integración regional, creo que es el gran tema a desarrollar en Latinoamérica. Yo creo que la globalización tiene que pasar a una siguiente fase, ¿no? Y en esa segunda fase de la globalización, el comercio regional o intrarregional, como se denomina, tiene que ser más protagónico. Y en ese sentido, Alianza del Pacífico, por ejemplo, que es una iniciativa muy interesante de integración, creo yo que debe marcar ciertas pautas para que el resto de países de la región pueda avanzar en esos modelos de gestión. Te doy un ejemplo. La integración de las ventanillas únicas de comercio exterior que promueve la Alianza del Pacífico, Edgar, es fundamental para que el comercio ande entre países de la costa este, la costa oeste, Centroamérica, por un lado. Segundo, tú también lo planteaste, Edgar, el cabotaje marítimo. El concepto de cabotaje, cómo preparar a los puertos, cómo preparar a las leyes, incluso cómo preparar a los sistemas de información, creo yo, da para otro conversatorio. Vamos a tomar tu opinión, Edgar, y vamos a realizar un conversatorio. De hecho, les adelanto a todos que ya con México tenemos esa conversación, y creo que México, que es uno de los grandes usuarios y grandes países que trabajan con cabotaje hoy, de muy buena manera,
nos puede comentar sus experiencias, ¿sí? En el caso del sur de Chile también hay mucho cabotaje, que también puede mostrar experiencias en ese sentido, y por la misma lógica, creo yo que es una variable que va a mejorar lo que significa el comercio intrarregional. Entonces, Edgar, tomamos tu opinión, tu comentario, y lo vamos a transformar en un conversatorio que vamos a hablar sobre justamente logística, carga y comercio intrarregional. Y con esto le doy la palabra entonces primero Jorge, Octavio y Edgar para irnos despidiendo de todos nuestros amigos que estuvieron hoy en este foro. Muchas gracias. Ok, muchas gracias Luis, muchas gracias Edgar, te agradezco desde ya tu tiempo, tu disposición, sé que tenías compromisos, digamos, y has podido participar con nosotros. Todo desafío de cambio, de crisis, genera oportunidades para todos, y este no ha sido la excepción. Creo que es importante el diálogo constructivo para avanzar. Me parece que hoy día ha sido un evento muy importante. Para eso están las instancias como las comunidades portuarias y otras alternativas. Le agradezco a todos los que participaron en el foro. Ha sido muy interesante contar con toda la participación de ustedes, con las preguntas que han habido, muy interesantes todas, como muy bien expresó Luis. Este es un primer conversatorio, ya se vienen más, están preparados, es un desafío para nosotros poder llevarlo adelante. Reitero las gracias, le doy las gracias a mis colegas, a Luis, a Octavio, a Rosa y sobre todo a ti, Edgar. Bueno, gracias Edgar por tu apoyo, tu participación. Creo que ha sido un éxito este primer webinar que organizamos acá en el foro. También agradezco a todos quienes nos autoconvocamos para preparar esta actividad. Son muchos elementos que tienen que cuajar y estar, digamos, a punto en el momento oportuno. Y bueno, eso requiere, digamos, mucha motivación y buen trabajo. Por eso agradezco a todo el equipo, creo que se ha hecho muy bien. Y nuevamente, finalmente, dar las gracias a Edgar. Nos va a dejar un buen recuerdo de este primer foro que hicimos de inicio de lanzada, y también nos deja la vara alta de mantener, digamos, la calidad del invitado como ha sido la tuya. Y así que bueno, también agradecer a toda la gente que se ha tomado el tiempo de participar, a nuestra gente del foro y otros invitados que también están desde distintas partes hay gente de Europa, así que estamos agradecidos también de que ellos nos hayan apoyado y hayan dedicado su tiempo. Eso, que estén bien. Edgar, por favor, tu despedida. Me despido, realmente agradecer a todos los participantes de este foro. Para mí ha sido muy bueno de poder expresarme, de conversar con ustedes. Han sido muy buenas las preguntas, las interrogantes, que también me permiten retroalimentar, ¿no? O sea, lo que hemos dicho, de lo que muy bien ha explicado Luis, hacia eso tenemos que ir, ¿no? La mejora continua. Soy una persona que pienso en la mejora continua, se tiene que hacer, y estos foros alimentan a eso. Yo realmente felicito a Octavio, a Jorge, a Luis y a Rosa de poder haber llevado el día de hoy esto. Me comprometo a participar en sus foros, que ustedes van a seguirlo. Estamos llanos a lo que ustedes quisieran, que como Perú, como el desarrollo portuario o como la logística, participar. Tenemos muy buena llegada, que podemos traer a gente que ayude a estos foros. Muchísimas gracias a todos los países y a todos los que nos han escuchado. Y adelante nomás, estamos justos, y lo único que hay que hacer, hay que cuidarse nomás, es lo único que nos queda. Muchísimas gracias. Gracias Edgar, gracias, insisto, a todos. Muy buenos días, que tengan un feliz día viernes para todos, y un buen fin de semana, y nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego. Hasta siempre. Chao, chao, señor. Chao.